Dios les bendiga a todos los hermanos, los amigos que conocen a este servidor. Y los que no me conocen, mi nombre es Fernando Díaz. Y no les voy a hablar de mi nombre, les voy a hablar de aquel que cambió y cambia a todo aquel que se atreve y se expone. Así es que tengo la Biblia abierta en Éxodo. Busca la Biblia. La Biblia no es para ponerla de amuleto. La Biblia no es ponerla a la almohada. La Biblia es para que la leas y la pongas por obra. Recuerda que la palabra no es del hombre, sino es la palabra inmutable, incambiable de todos los tiempos. Sabemos que la Biblia, el mapa, la carta, como tú la quieras llamar, la Biblia, el libro, a través de toda la historia hemos escuchado, leído y sabemos hasta en la actualidad hombres que se han expuesto, tú sabes, a predicar lo que dice este libro y hemos visto la consecuencia. Han quemado la Biblia, pero no tan solo la Biblia la han quemado, sino a los que también predican de ella. En la historia lo hemos leído y no te extrañes que en nuestra actualidad lo sigan haciendo, porque sabemos que el enemigo, Satanás, interrumpe, él no quiere, tú sabes, que tú llegues a tu morada eterna, que es el cielo. Así es que busca la Biblia y ábrela en Éxodo, capítulo 3. Vamos a hablar un poquito, unos versículos allí. Así que un saludo a todos los hermanitos que me escuchan, me ven, me escriben. Hace poco recibí una carta de un hermano que yo lo he administrado por muchos años en Mayamón, Puerto Rico. Y de verdad que es un gozo, un privilegio y también eso es una elogio para mí cuando encuentro hombres y mujeres, porque también les predicamos a las mujeres, en las cárceles, porque yo soy pastor de la cárcel, ya prácticamente 30 años ejerciendo en esos lugares, dentro y fuera. Porque también cuando voy a mi país, que soy nicaragüense, como todo el mundo lo sabe, también voy a parar a la cárcel, porque el Señor me ha llamado a predicar a la cárcel. Así que ponte cómodo y busca la Biblia. Recuerda que la Biblia, el mapa, la carta, como tú la quieras llamar, la carta que Dios puso en nuestras manos para que la pongamos por obra. Así es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Fue escrita por hombres, sí. Y te voy a decir una cosa, que fue escrita por hombres. Muchos de ellos no se conocieron. No se pudieron equivocar porque el que la dictaba era Dios. ¿Oíste? Así que quiere ver las estadísticas actuales, la Biblia. La Biblia. Ya. Así que recibe un saludo de tu hermano, tu amigo, y queremos no pasar por alto a aquellos hermanos que están pasando por crisis. No sé cuáles sean las crisis. Vivimos en un mundo en crisis. Todos lo sabemos. Eso no es nada nuevo. Pero no te preocupes, varón, mi hermana que tú estás escuchando. Sabemos, dice la Escritura, que cosas que están ocurriendo, no las tomes por extrañas, porque hay una mano, tú sabes, misteriosa. Hay una mano que no está tan de acuerdo con las cosas que tú estás haciendo, que tú estás dirigiendo, que tú estás escuchando cuando nos tratamos de hacer la palabra de Dios. El libro de Santiago, que no tomes por extraño, dice, cosas que suceden en contra, para que no camines, para que no vayas, para que no oigas, para que no veas las cosas de Dios. Éxodos. Vamos a ser concisos, porque hace poquito, hace como una hora, salimos de una de las prisiones que ministramos junto con mi esposa, ya por, 30 años, predicando, compartiendo ese mensaje. El mensaje, el consejo de Dios, puesto en labios de hombre como yo. ¿Quién era yo? Figúrate, un salvaje. Porque esa es la locura de Dios, poner su tesoro. ¿A quién se le ocurre poner su tesoro en vasijas de barro? Solo a Dios. La gloria es de Dios. Así es que yo estoy contento porque sigo funcionando, sigo emocionándome de las cosas que Dios hace. De verdad, en personas como común y corriente.
Éxodo capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Así es que prepárate. Así es que a vuelta de correo tú me puedes escribir en las distintas plataformas por correo. Ministerio Carcelario Habla Dios Hoy. A vuelta de correo habla Dios hoy @yahoo.com. Habla Dios hoy @yahoo.com. O si no, Ministerio Carcelario P.O. Box 350-301 Miami, Florida. Fernando J. Díaz. Ministerio Carcelario Habla Dios Hoy, Fernando J. Díaz, P.O. Box 350-301 Miami, Florida 33135. En los videos lo vas a ver un poquito más despacito la dirección, porque no me quiero perder esa bendición de los hermanos que me escriben, me llaman. Amén. Así, la Biblia, Éxodo. Tenemos que hablar audiblemente la Biblia, porque hay algún personaje ahí, aunque tú no lo creas y no lo veas, hay un cierto espíritu contrario que no le gusta cuando tú escuchas el mensaje o cuando tú lees el mensaje. Tú sabes, tienes que leerlo audiblemente, tú sabes, para que lo escuche mamá, papá, la tía, el tío, y para que lo escuche. Así que Éxodo capítulo 3. Un saludo a los míos allá, no voy a dar nombre, allá en Huigalpa, en León, en Carazo, Matagalpa, arriba, Estelí. Yo tengo muchos hermanitos de esos lugares. Puerto Villa, Ato Grande, familias que tengo por allí. Así que en Huigalpa, allá en barrio Punta Caliente, no sé cómo se llama ahora, Punta Caliente, barrio Los Limones. Yo estuve hace poco en Nicaragua, en un barrio ahí en Managua que se llama Barrio La Primavera. Un saludo, pastor. Allá tuve un barrio que se llama Huigalpán, en Huigalpa. Es un barrio que se llama así, Huigalpán. Un saludo de pastor de la iglesia, se me olvida ahora el nombre de la iglesia. Pero pastores bonitos, lindo, cuando yo veo hombres jóvenes, en esa iglesia que está en Huigalpán. Perdone, varón, que se me olvidó el nombre de la iglesia ahora. Yo estuve predicando en esa iglesia. De verdad que, y no se me olvidó el mensaje que traje ese día. Éxodo capítulo 3. Biblia abierto, corazón abierto. Dice el verso 7. No, perdón, el 4. Capítulo 3, verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Voy a comenzar unos versículos anteriores para que tú entiendas lo que está pasando. Capítulo 2 del capítulo 3 del número de Éxodo, libro de Éxodo. Capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus
angustias. La vamos a dar allí. Gloria a Dios. Cuando vemos nosotros a través de la historia bíblica, yo hace poco estuve en la prisión la semana pasada. Yo estoy todos los sábados en la prisión y mañana voy a otra. Yo estuve compartiendo con los hermanos la semana pasada un mensaje que le titulé Dios actúa y manda a actuar. Como dije, Dios actúa y manda a actuar. Lo hemos leído a través de toda la escritura de cómo Dios ha mandado, ha comisionado a hombres a actuar en nombre de Dios. Yo lo estoy haciendo ahora. Nunca me imaginé yo, nunca, que Dios me iba a comisionar, tú sabes, me iba a poner a pastorear, porque muchos me dicen, pastor tú, yo mismo me decía, pastor yo, fíjate, a mí lo que me gusta, fíjate, yo decía antes, evangélico yo, a mí lo que me gusta son las evangélicas, decía yo, y pastor, ahora, ¿dónde están las ovejas? Sí, algunos se dicen pastor, pero no sé a quién están pastoreando, pero a mí me comisionó trabajar en la prisión. Ya por muchos años, yo vengo como 15 años más o menos, yo soy un predicador nato, y bueno, pasó el tiempo y el Señor, un tiempo, yo fui, tú sabes, a sacar una licenciatura pastoral, porque me miré obligado aquí en la Florida, porque yo estuve, ya te digo, predicando en la calle, ya muchas veces me cayó la policía, y una vez me arrestaron y las amenazas de echarme a la cárcel. Yo estuve varias veces ante el juez y el juez me había mandado a callar, que no seguía predicando, y muchos saben mi testimonio. Lo que te quiero decir, que a mí el juez me dijo, usted no es nadie para hablar lo que usted dice. ¿Qué posición eclesiástica tiene usted? ¿Qué cargo usted ocupa dentro de la organización religiosa? ¿De qué universidad teológica usted salió? Estoy hablando de eso más de 20 años. Y de verdad, y entonces el enemigo, Satanás, porque ese es Satanás, usando a las autoridades, quería sacarme a mí del gremio de la cárcel, porque yo estaba sirviendo en la cárcel. Entonces mi pastor me firmó y me fui a sacar una licenciatura pastoral, de pastor. Yo soy pastor 9 dedos, yo fui a la universidad, yo fui a la escuela. Así que yo tuve muchos maestros y si algunos me están escuchando, gloria a Dios, varón, algunos se han muerto, porque en ese entonces, ya te digo, ya han pasado muchos años. Lo que te quiero decir, mi hermano, que cuando nosotros, aunque tú no hayas salido de una escuela teológica, si tú sientes, si tú sabes, como yo, que Dios te puso, porque a mí el pastor no me puso en la cárcel. A lo mejor yo tuve, de pronto el pastor me mandó a la cárcel, predica Fernando en la cárcel de 1 año, 2 años, y ¿qué le pasa a este? Que venga él aquí a la cárcel, porque no es fácil. ¿Oíste? No es fácil. Repartir un simple tratado, tenés que tener el llamado de Dios para hacerlo. Y la convicción de parte de Dios, porque no ha sido fácil. Todos estos años que yo han pasado. Yo pensaba que en Nicaragua solo en Nicaragua confiscaban. Aquí también confiscan, ¿oíste? Porque se me partió a mí el camión ahí para confiscar mis cosas y echarme del apartamento donde vivía. Yo lo digo constantemente en los videos. Para ejercer el llamado y para ejercer, tú sabes, el llamado de parte de Dios, que Dios te mandó, tú sabes, no necesariamente tú tienes que salir de una universidad teológica para obedecer. Sí, claro, nosotros tenemos que ir en obediencia y para cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. En el caso mío, yo tuve que ir a la universidad y tuve que ir a la escuela para sacar un título. Pero lo que te quiero decir es que eso no es tan importante. Eso fue nada más que una encajada en la obediencia para seguir ministrando. Ya te digo, yo soy un milagro. Yo casi nunca digo las cosas porque la gente no me va a creer, porque yo soy un milagro vivo. Soy yo, un milagro. Así que la escritura aquí la tenemos abierta en Éxodo. ¿Sabes una cosa? Tenemos que reprender la malicia de Satanás. Cuando nosotros vemos personas, tú sabes, que tú disciernes que a la hora de escuchar el mensaje algo sucede, algo le gusta hacer, qué sé yo, sabemos y tenemos que orar por esas personas. Aquí el pasaje que te acabo de leer, estamos hablando aquí de Moisés. Cuando leemos la historia de Moisés,
lo vemos que eso es un milagro. Porque Moisés nació dentro de un tiempo que era prohibido que las mujeres hebreas dieran a luz varones, porque se había dado un edicto de parte del faraón que si era mujer, que viviera, y si era varón, al río. Y el río estaba minado de cocodrilos. Y los que no echaban al río, pues los traspasaban con espadas, mujeres aún embarazadas las mataban, porque había un edicto del faraón que no quería hombres en su reino, en su corte. Estamos hablando cuando el pueblo hebreo se encontraba a la servidumbre del faraón. Es una historia que está en la escritura. Ahora, cuando escuchamos y leemos la historia de Moisés, es una historia de milagros. Yo te invito a que leas o averigues. Ahora es muy fácil encontrar Moisés, la historia de Moisés en la Biblia. Lo vas ahí al navegador y eso es fácil. Pero lo que te quiero decir y que recordarte que a través de todos los tiempos Dios ha comisionado a hombres a actuar. Dios actúa, pero está más interesado en que tú actúes. Cuando tienes el llamado, y todos tenemos el llamado de parte de Dios, tú ahora estás escuchando y estás oyendo una vez más que Dios te ama. Dios te ama. Porque la escritura dice que Dios no quiere que nadie perezca. Vemos nosotros acá que aquí Moisés recibe el llamado, por así decirlo. Sabemos que Moisés nació dentro de una ley prohibida, que los niños los mataban, era prohibido que las mujeres parieran hombres, y cuando vemos este relato fue terrible, terrible. Tú te imaginas que una mujer, tú sabes, ya parió a un hijo varón y estaba amenazado que en cualquier momento lo descubrían y lo mataban, lo traspasaban por la espada o se lo echaban al río. Hoy cuando hablamos nosotros del tema del aborto, ese es un tema, vaya, ¿para qué hablar? Vemos nosotros que al lado nuestro hay clínicas de aborto. Es un tema candente dentro de nuestro tiempo contemporáneo. Hablar del aborto. Vemos nosotros que el aborto no es de Dios. Dios te va a tomar cuenta de hombres que fue profesional, hablando de los doctores, que ahí trituraron, masacraron a un feto, a una criatura ya formada. Pero no ese es el tema. Lo que te quiero decir que Moisés nació así, prohibido, hombre. Y este hombre, cuando escuchamos y leemos su historia a través de la escritura, lo encontramos que es de milagro. Lo echan al río, y qué casualidad que las hermanas del faraón estaban allí, lo agarran al muchacho, y qué casualidad también que buscan a alguien que lo amamantara al niño. ¿Y sabe quién lo amamantó? Su propia madre. Qué casualidad. No es casualidad. Lo que te quiero decir, cuando en la obra de Dios, los propósitos de Dios, no hay nada en contra de eso. Vamos a confrontar, vamos a enfrentar, tú sabes, huracanes, tormentas, las mismas autoridades, pero cuando tú tienes a hacer, que Dios te ha mandado a hacer algo, Dios lo lleva a cabo, a quien sea, con quien sea. Aquí Moisés, vemos que Moisés fue criado en una cuna, era un príncipe de Egipto, era el próximo al trono de egipcio, pero él se dio cuenta en un momento en que no era egipcio, él era hebreo. Y dice la historia que en un momento dado él no le gustó el maltrato que le daban a su gente, y una vez se adelantó. Digo se adelantó porque mató a un soldado, y bueno, se lo descubrieron y lo exiliaron al desierto. Eso lo encontramos allí, pero a Moisés no volvemos a ver nada de él hasta cuando lo vemos en el capítulo 3. Yo te recomiendo que leas el capítulo 3. Esta no es una historia, tú sabes, de ahí de Hollywood. No. Esta es una historia de hombres de Dios, como lo hay ahora, hombres de Dios que están actuando, están llevando a cabo una mandato de parte de Dios. Entonces este Moisés acá lo exilian y no sabemos nada qué pasó. Pasaron 40 años, porque la vida de Moisés se divide en 3 etapas. 40 años en el desierto, en la corte del faraón, 40 años en el desierto y otros 40 años
que fueron hasta que él, Dios lo llama, tú sabes. Ahora, yo te hago esto, léete por favor la historia de Moisés, que está fascinante la historia. Aquí, en Moisés, no sabemos nada de él hasta aquí, cuando él está apacentando unas ovejas de su suegro. Porque el oficio más bajo que puede ocurrirle a una persona, figúrate en la posición de Moisés, era un príncipe, posiblemente hablaba otros idiomas, posiblemente era el arquitecto de muchas cosas que estaban haciendo en Egipto. Y este hombre ahora pastoreando unas ovejas, simples ovejas, que no eran ni de él, eran de su suegro. Un hombre próximo al trono y ahora ejerciendo un oficio de lo más bajo. Es decir, de lo más bajo, pero el pastor, hablando de los animalitos, el pastor es un trabajo tenue. Hacer caminatas largas, cuidar el rebaño, estar constantemente de las amenazas de las fieras del desierto. Y por eso a veces Dios nos manda a nosotros, el pastor, muchas veces ríe y llora el pastor. El pastor es barrendero, el pastor es contador, el pastor ríe y llora. ¿Por qué? Porque el pastor está en una fiesta y de pronto se va a una funeraria. El pastor de pronto está alguien que se está muriendo. El pastor de pronto alguien se está casando. Y el pastor ríe y llora. Aquí Moisés está pastoreando las ovejas en el desierto y de pronto ve un arbusto en fuego. Dice el relato. Y al hombre le llamó la atención. No le llamó atención ¿por qué esto? A lo mejor Moisés había tenido otra experiencia con arbustos que se quemaban, pero pasaba un breve tiempo y ya el juego se acabó por el candente sol del desierto. Pero este arbusto, este fuego era diferente, no se consumía el fuego. Y entonces dijo, voy a ver esta visión, y acercándose Moisés al arbusto, dice que escuchó una voz. Porque si tú pones cuidado, que era el ángel de Jehová. Habló en medio de la zarza en fuego. Y sabe una cosa, hablando de zarza, aquí en los Estados Unidos, específicamente aquí en Miami, Dios le está prendiendo fuego y le ha venido prendiendo fuego a la zarza, hablando de los hispanos. Tú sabes que aquí el Señor me ha dado el privilegio, aquí en el estado de la Florida, Miami específicamente, de hablarle a mucha gente acá, porque aquí están los peruanos, los haitianos, los bolivianos, los venezolanos, los panameños, los hondureños, los salvadoreños, los costarricenses, aquí en la puerta de las Américas. Y a mí Dios me ha dado ese privilegio a mí de hablarle en el nombre de Jesús. Porque aquí todos nosotros, cuando hablamos de nicaragüense, estamos hablando de una tradición religiosa, obedeciendo a los dioses paganos. Todos venimos de ese trasfondo religioso. Y aquí cada nación es un dios, a venir a una nación que está fundada dentro de los preceptos bíblicos. Aquí, la nación. Y venimos nosotros con nuestra tradición pagana, de los dioses paganos. Hoy, en este tiempo, a mí me han censurado los videos, yo lo comparto. Y si lo quieren censurar, pues figúrate, aquí en Estados Unidos. Porque yo dije la otra vez en un video, y voy a decir el autor, porque por eso fue la causa. Nicolás Maquiavelo dijo una frase que en el tiempo de las bárbaras naciones, a los ladrones los crucificaban en las cruces. Y hoy, en el tiempo de las luces, los ladrones andan del cuello colgado una cruz. Figúrate. Me censuraron eso porque yo no dije el autor de las palabras, porque no quiero darle el norte, porque Nicolás Maquiavelo es un maquiavélico. ¿Para qué? Ni digo los libros de ese hombre. ¿Por qué? Porque estaba hablando Satanás a través de él. Y hay muchos escritores que hablan Satanás. Entonces yo por eso a veces no pronuncio los autores de los nombres, ni los títulos de los libros, porque figúrate. Así que no te quiero decir. Estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo, oyendo, tú sabes, y viendo nuestra gente sirviéndole a dioses paganos, porque Dios nos sacó de allí a nosotros, sirviendo tú sabes, a los ídolos mudos que no oyen, que no ven, que no palpan, no huelen. Y por eso digo eso. Aquí Moisés, tú sabes,
Dios lo comisiona. Habían pasado algunos especialistas eruditos de la palabra, dicen que podía tener 85 años, 84 años, pero ya la vida de Moisés se divide en tres partes, de 40 y 40 y 40. Aquí este hombre probablemente puede haber tenido 80 años, 84 años, cuando por primera vez escucha el llamado de Dios a actuar, porque ese fue el llamado, a actuar. Y Dios, cuando vemos en la Escritura, Dios está siempre, porque Dios actúa y manda a actuar Dios. A través de toda la Escritura, vemos hombres de Dios actuando por mandato de Dios. Yo sé que han seguido la contraria, tú sabes, todos los profetas, a los patriarcas, todos los profetas los mataron. Dios los mandó a actuar, a hablar palabras de Dios. Y no gustó la profecía, no gustó. No son como esos profetas palabreros que lo vemos nosotros allí profesear en nuestras congregaciones, que están hablando de parte de Dios y sabemos que no es de Dios. Lo que están buscando es el Dios mamón. Y perdóname, porque yo, verdad, por eso que no gusta mi mensaje. A mí casi no me invitan a las congregaciones, figúrate, porque no gusta como sueno yo, no gusta como hablo. Porque nosotros hablamos, fíjate, perdóname también, porque es que yo lo digo, nos hemos convertido en unos mercenarios. ¿Y qué es un mercenario? Mercenario es una persona destrada en la guerra, que lo contratan para matar a otro en otros lugares. Ese tipo, ese mercenario no tiene madre, porque le valen 3 pepinos la Constitución. Lo han contratado para matar. Y hablando, tú sabes, los mensajeros, tú sabes, una vez Dios se quejó de los profetas falsos. Los comparó con perros mudos. ¿Y qué es un perro mudo? Tú compras un perro mudo, adquieres un perro, pero no lo quieres mudo el perro. Tú quieres que el perro ladra cuando hay peligro, porque esa es la naturaleza del perro, porque el perro marca su territorio y cuando pasa un intruso con intenciones de meterse a su territorio, el perro ladra para advertir al dueño que hay un intruso. Algunos profetas, decía Dios, se han convertido en perros mudos. Yo soy así, perdóname, porque tú sabes, si yo fuera religioso y si yo fuera buscando alguna ofrenda, sí, me mandan ofrenda unos hermanitos, pero eso es de parte de Dios, de parte de Dios. Así que te quiero decir en esto, Moisés acá recibe por primera vez el mandato de parte de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, he escuchado, he oído la angustia de mi pueblo. He escuchado sus angustias. Habían pasado no 3, ni 4, ni 5, ni 6 años. Muchos años esclavos de Egipto. Todos sabemos la historia de José, que José vino, trajo su gente y muere el faraón que permitió la venida de los hebreos a Egipcio, pero este nuevo faraón, encontramos la historia. Lee la historia allí. Lo que te quiero decir es que Moisés fue comisionado a ir donde el faraón.